todos. Hoy es el Día de la Mujer Rural. Sí, Día Internacional. de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural. Y además es el gran día de McDonald's. Si no pasaron a conseguir a comprar su Big Mac, tienen todo el día para hacerlo. Recuerden que es en esta jornada que todo lo recaudado en la compra de las Big Mac va directamente a beneficio de la Asociación Ronald McDonald y del Liceo Impulso. Así que si se te pasó el almuerzo, probá el té, el té en pie, una Big Mac, ¿no? Bueno, muy bien, vamos con los temas que nos convocan en el día de hoy. El diario El País, y supongo que otros medios de prensa también creo que lo consignaron, lo que pone sobre la mesa es algo que evidentemente no es nuevo, pasa en el tema en general de los casos en el que se investigan abuso o explotación sexual. Piensen nada más todo lo que está llevando Operación Océano. O sea en la Operación Océano, sea en la universidad, sea en el caso que se consigna hoy. ¿Se acuerdan las denuncias contra los carnavaleros, algunos carnavaleros, que además se había conformado un grupo de Instagram que fue así, demoledor, escrachó a mucha gente, habrá que ver después, ¿no? Si se puede probar, si no, cómo pueden, si es que pueden enmendar el tema quienes sean inocentes, porque han quedado bastante mal parados. Pero a ver, desde la afuera uno cree que estas cosas deberían dilucidarse más rápido, ¿no? Sorprende que lleve todo tanto tiempo. Hoy justamente lo que dice el artículo de prensa pasa por ahí, que lo que se consigna es la gran complejidad y los desafíos que supone para la investigación por parte de Fiscalía este tipo de delitos. En el caso concreto de los carnavaleros, bueno, digo los carnavaleros porque así se conoció el caso, pero no es que sean todos, obviamente, ¿no? Porque quienes denunciaron en su momento, sea a través de Instagram, pero con nombre y apellido y demás, hoy, cuando son llamadas por Fiscalía para reivindicar o para ratificar la denuncia y poder incluso tener más información, o no van, o se retractan, o no quieren ratificarla, ni siquiera algunas quieren someterse a las pericias que son necesarias para poder... Digo, no, cualquiera puede decir cualquier cosa a cualquiera, si fuera así estaríamos todos bajo sospecha. Entonces hay que ver qué engranaje tienen estas denuncias. Entonces, claro, se está complicando enormemente. Acá hay abogados, y en especial además hay un penalista que además tiene su nexo con la causa. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema acá? Hay que separar las cosas, ¿no? Una cosa es Operación Océano, otra cosa es el tema de los carnavaleros. Son cosas bien diferentes en cuanto al... Por supuesto, y en cuanto a posibilidad, aparte del delito en sí mismo. Son cosas bien diferentes. Pero cada vez que se trata de que haya que investigar a alguien que denuncia por una suerte de violencia de género, bueno, te encontrás con estas cosas. El problema, el problema radica, no particularmente en las fiscalías de delitos sexuales, radica en todas las fiscalías. Uno puede realizar una denuncia sobre determinado delito, pero después uno se lo formaliza, el posible al indagado y demás, pero después hay que probarlo eso. Entonces, ¿qué es lo que... Por lo menos el denunciante sigue firme en la denuncia. Acá tenés casos de chicas que denunciaron públicamente, después no quieren ratificar la denuncia. Ha sucedido en el caso... Por muchas razones, ojo, no estoy diciendo que se trate de chicas que dijeron cualquier cosa y ahora se arrepintieron porque se dieron cuenta que la cosa pasó a mayores. Habrá de esas. Pero debe haber otras que tal vez, no sé, no quieran pasar por el proceso, tengan miedo a pasarla muy mal. Pero a ver, vamos a entendernos. En el tema particular de los carnavaleros, estamos hablando de que, si mal recuerdo, se dieron 260 y pocas denuncias, de las cuales hubo una de... 350 creo. Una cosa así, bueno, o 662. Bueno, ¿cuántas? Eran 256, de las cuales quedarían firmes 150. Por eso mismo, una depuración importante porque algunas denuncias no tenían asidero. Por supuesto. O sea, hay que partir de esa base también, ¿no? Hay que partir de esa base de que la propia Fiscalía entiende que no tiene asidero y es una depuración. O sea que estamos hablando de un porcentaje grande ahí, que se da de un supuesto ilícito que se cometió, que en definitiva no se cometió porque la propia Fiscalía lo desestimó. Eso por un lado. Por otro lado, cuando yo realizo una denuncia de lo que sea, claramente lo tengo que demostrar, y en este caso en particular, ¿cómo pruebo yo que existió un posible abuso sexual si no me someto a una pericia después? O si siquiera
voy a la fiscalía a ratificar lo que denuncié. El abanico de posibilidades es mucho, pero da que sospechar también con determinado tipo de denuncias. Entonces, yo no sé si es cuál es el problema que hay o deja de haber. Lo que sí sé es que las fiscalías, y en particular las de delitos sexuales, que están muy bien preparadas y profesionalmente son excelentes, que tienen aparte determinados grupos y direcciones de apoyo a esas fiscalías, ¿verdad?, no logran, en la gran mayoría de los casos, recabar ese tipo de pruebas para poder continuar adelante con un juicio. O recaban determinadas pruebas que cuando pensaron que en un inicio iban a ser pruebas contundentes, no terminan siendo tales porque las declaraciones en un principio parecían fuertes, pero después se diluyeron porque no era tan así. Sin ir más lejos, hace un par de semanas un caso allí en Mercedes de un profesor de un coro, si mal recuerdo, sí. ¿no? Si mal recuerdo, un exalumno le radicó una denuncia por abuso sexual y el juez lo terminó archivando porque era inconsistente las declaraciones de esta persona. O sea, son temas muy delicados los que hay, ¿ah?, en el tema de abuso sexual. Hay muchas veces que a la presunta víctima le parece que existió una actitud que en realidad no existió, ¿verdad? Y hay otras veces que sí existió. Pero en definitiva... Perdón, te faltó una opción, o varias, pero una importante también puede darse que existió, lo que pasa que la víctima no tiene cómo probar que existió. También, pero hay determinados elementos que si existió un abuso sexual, yo me someto rápidamente a una pericia para que quede una constancia de lo que pasó. Sí, bueno, pero a ver, dentro del panorama tenés el extremo de la explotación y la violación, pero antes hay gradientes que a veces no tienen ninguna evidencia en tu cuerpo, entonces ¿qué? Pero a lo que voy con esto, existen todas las posibilidades, pero a lo que voy con esto, que cuando de pronto en una mega causa, como en el caso este de los carnavaleros, hay 260 denunciados, cuando al final del proceso se determina que en realidad capaz que culpables tenemos 10, 12. Esa es la realidad de las cosas, que se pueden probar. En el correr del proceso pueden pasar muchísimas cosas, ¿ah? Pero bueno, la Fiscalía de Delitos Sexuales debería estar un poco más preparada quizás en este tipo de casos, de este tipo de megacausas, para poder lograr alguna pena más, que en definitiva no sucede. Imputaciones al menos. No, pero imputaciones, sí, o formalizaciones. Exacto, formalizaciones. O a veces se formaliza y después esa formalización se diluye, ¿no? Porque no se Perfecto, pero acá no hay ni formalizaciones, creo. Acá ni siquiera hay, bueno, una depuración. Yo creo que en el mundo este problema existe. No pasa solo acá. No pasa solo en Uruguay y se ha estudiado como caso por qué las personas a veces retiran la denuncia, por qué se retraen, ya sea porque no quieren revictimizarse, no quieren recordar, sienten culpa. Muchas veces es del entorno. En el caso de los carnavaleros, que no lo conozco el tema, digo más que por lo que leí en la prensa, puede ser porque eso les impide seguir trabajando o avanzando en el carnaval. Entonces, ese entorno, ya que aunque no sea familiar, es el entorno del trabajo que son los quedan denunciados por fuera. En gran parte. No los adultos, pero el carnaval de las promesas, niños, por ejemplo, que era de menores fundamentalmente, ninguno trabaja. Donde alguna de los menores, ahí está. Entonces, a mí me parece que no es un problema solo del Uruguay, que es un problema que se ha estudiado porque tampoco en muchos casos se tomaba como... No era común que la gente lo asumiera un tema como acoso sexual, laboral. Visibilizarse como víctima. Exactamente. Visualizarse como víctima. Entonces, todos esos temas me parece que coadyuvan para que las denuncias o no se ratifiquen o incluso a veces se abandone la peripecia, ¿no? de ir al juzgado, presentar, de contar la historia. Ahora, perfecto, también te pregunto, y abro a todos, ¿no? El tema, y es verdad, una de las grandes dificultades que tiene esto en el mundo es cómo han cambiado los tiempos y lo que antes te parecía normal, que era parte de lo que tenías que transitar, hoy entendemos que no, se nos ha explicado que no, al punto que estamos aprendiendo a visualizarnos cuando somos realmente víctimas de una situación así. Ahora, ¿dónde está el péndulo en este proceso? Porque yo pregunto, ¿fue fácil denunciar por Instagram? Fue muy fácil poner un hashtag y matar a varios. ¿Dónde está el péndulo? El péndulo se detiene siempre en la justicia, o por lo menos debería ser así.
Yo en lo personal no participo de esa suerte de justicia expresa a través de las redes, porque resulta extremadamente peligrosa. Pero que muchas veces intenta ser una forma de justicia o de visibilizar algunos casos en particular. Primero que nada tenemos que entender que acá lo que tenemos es un tema de poder, alguien ejerciendo poder sobre otra persona. Y cada vez que alguien ejerce poder sobre otra persona que no está en condiciones de mantener ese mismo poder, bueno, es complicado denunciarlo, es complicado continuar adelante con la denuncia, es complicado continuar con todo el proceso. Hubo un caso muy conocido de un profesor universitario acusado de acoso por varias personas, mujeres, una de ellas muy conocida, grado 5. La nombro porque... De matemática. Exactamente, ella hizo y dio a conocer su caso y expresó lo complejo que era y todo el sufrimiento que había tenido que pasar ella y su familia por todo esto, porque no se la consideraba en la denuncia y porque gran parte, digamos, de ese sistema de poder no iba a fondo. Hubo que esperar no sé cuánto tiempo, una cantidad de años, para que ocurriese otra denuncia y efectivamente se comprobase que esto existía y esta persona hoy está separada de su cargo y aquella que efectuó la denuncia en primera instancia dice, bueno, ¿entienden ahora por qué es difícil denunciar este tipo de situaciones? Entonces, creo que acá nadie puede tener una casuística o cuantificar cuántas denuncias que se llevan a cabo son falsas o verdaderas. Yo hablé hace un tiempo con una destacada abogada que me decía, te sorprenderías de la cantidad de denuncias falsas que hay con respecto a acoso sexual, a ese tipo de situaciones. Pero bueno, de estos casos que mencionábamos hoy de Carnaval, por ejemplo, 256, 150 quedarían en estudio. Estamos hablando que un 60% van a seguir adelante con la denuncia, por lo menos. Eso es lo que... Y hay que ver después si estamos hablando de que son conductas que han configurado realmente delito o fueron, viste, situaciones que generaron incomodidad, que tampoco terminan de configurar delito. Que no configura típicamente el delito, ¿verdad? O no se puede probar. Pero a lo que iba yo... Pero son cosas distintas, porque a mí que no se pueda probar me indigna. Porque hay que buscar la forma de... Es cierto. Otra cosa es si no es delito. Pero vivimos un Estado de derecho. Ya sé, pero no deja de indignarme porque no se pueda probar, pero a ver, no el manoseo de una menor, por ejemplo, en un Selva, estoy de acuerdo con lo que me decís, pero no quiero... ¿Cómo lo probás? Estoy de acuerdo. Lo más que tenés que hacer es denunciar, me hicieron esto. Por supuesto, pero yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, ¿está bien? Pero tengo que ser también consciente y objetivo en que yo tengo que confiar en los mecanismos de la justicia para lograr una culpabilidad. Lógico. A eso es lo que voy. Sí, está bien, entonces, a lo que voy... Vos tenés 260, 250 casos y en definitiva después de esos 250 casos que publicaron los nombres, fueron sometidos al escarnio público, etcétera, etcétera, y vayas a ver los problemas familiares que tuvo esta gente y demás. Y resulta que al final del cuento hay 30 o 20, pero los otros ya pasaron por ese infierno y eso no lo levantás. Claro. A eso es lo que voy. Hay que ser muy cuidadoso en ese tema. Bueno, por eso yo traía a colación lo de estas denuncias masivas tipo lapidarias y escrache público a través de las redes sociales, donde ahí todo el mundo dice lo que tiene ganas de decir y qué pasa que después no van y ratifican la denuncia en fiscalía. Ahí yo lo que quería expresar es que me baso un poquito en lo que decía Pepe recién sobre la justicia express, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Arrancamos con 262 denuncias. En febrero quedaron en pie detectadas 100 víctimas, o sea, 100 personas en las que Fiscalía iba a seguir adelante con el tema porque tenía por lo menos elementos de convicción suficiente como para tener cierta seriedad en la denuncia. Al día de hoy, el problema que vemos es que la gente no avanza en los juicios, no avanza en las pruebas, pero por otro lado también hay gente vinculada al carnaval que ha presentado contrademandas o insinuado que iba a ser una demanda por difamación. En todo su derecho, ¿no? Y además están en todo su derecho porque si en 6 meses se cayeron 150 acusaciones, de esas 150 acusaciones ponele que la mitad o más de la mitad sean porque no había pruebas firmes, pero donde haya 50 tipos que se tuvieron que comer una denuncia falsa, es muy grave todo esto, porque a esa gente nadie le va a ir a pedir disculpas ni nadie le va a ir a reparar de ninguna manera el daño que se le generó en la imagen. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el manejo de la red social como modo de escrache sin pruebas contundentes. ¿Se entiende por qué aparece la red social como camino? Porque hay que entender todo, ¿no? Hay que ver el contexto de todo.
no es caprichoso. Es la visibilización. Aparece porque la justicia no daba respuestas. Y bueno... Es la visibilización del problema. La justicia no da respuesta porque vos no le das los insumos a la justicia para que dé la respuesta. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, o porque es lenta. Entonces la gente necesita... Como te gusta, darle... pero es la que hay. Es la que hay. No, entonces, si vos no le das el insumo a la justicia para que la justicia pueda tener los elementos para poder lograr un resultado positivo, al entender del denunciante, bueno... No es problema de la justicia. Lo más grave es lo que señalaba recién Pupo, que es el escrache público, claro. Que luego es muy difícil de levantar. Porque las fake news todos sabemos que existen, pero hay gente que las capta y las repite, las retuitea o las vuelve a difundir. A mí me gustaría, Selva, que acá quede claro también otra cosa. El carnaval tiene... Lo podemos subdividir de muchas maneras, pero hay dos patas grandes. El carnaval de adultos, de mayores, el gran carnaval y el tema del carnaval de las promesas, que es, para mí es lo más valioso que tiene el carnaval uruguayo porque es donde surgen los talentos, pero también es donde se forman personas a más temprana edad y donde hay que ser mucho menores, más cuidadosos. O sea que claro. Mucho más grave. Es mucho más grave y donde hay que ser mucho más cuidadoso. Entonces yo ahí entiendo de que puede haber una necesidad de visibilizar el problema y visibilizar a las víctimas. Pero mucho cuidado porque también se puede destruir familias con acusaciones falsas. Sí. Visibilizar al victimario en este caso. Y una cosa que pasaba en otro tipo de expresiones que son media parecidas a todo esto, también se da, y lo tengo que decir porque lo viví en su momento como profesional, yo lo veía en las agencias de modelos, donde personas que se sentían, en algunos casos, se sentían postergadas por decisiones de la agencia o por decisiones de los responsables de la agencia o por contrataciones que se frustraron, que recurrían fácilmente a la denuncia falsa para de alguna manera tomar una venganza porque sus no me dieron el trabajo porque yo no le acepté salir. Entonces, en estas cosas también hay que tener cuidado y hay que mirar, esa mirada tiene que estar presente, sobre todo en Fiscalía. Volvemos a lo que hablábamos el otro día, Pablo lo tiene muy claro esto, de que la labor del fiscal no es la labor de un juez. O sea, los fiscales van a ir, son parte, los fiscales van, donde encuentren algún elemento van a ir a tratar de acusar y conseguir todas las pruebas para acusar. Pero ojo que hay que proteger la dignidad de la gente porque hay mucha gente que se come unos garrones impresionantes con estas cosas y bueno, ejemplos sobran. Y creo que en este caso también... Me parece que hay un dato que no es menor, que creo que me lo manejó Selva con respecto a la celeridad de la justicia, porque una justicia lenta no es justicia, y en este caso aplica para los dos lados. Aplica para aquellos que cometen un delito al denunciar falsamente a alguien y si la justicia actúa rápidamente puede precisamente detectar esa falsedad y actuar sobre la persona que en definitiva comete un delito. Es así, ¿no? Artículo 179. Perfecto. Y también para el otro lado, para el que denuncia, pero como demora tanto tiempo y por ahí ve que se desestimula en el proceso de continuar adelante con la denuncia porque la justicia demora muchísimo tiempo y se desentiende de la misma y dice, bueno, no quiero seguir pasando por esto. O sea, una justicia lenta puede cometer ese tipo de inequidades, tanto para un lado como para el otro. Igual los plazos de la justicia hoy en día son bastante más rápidos que los que teníamos hace 4 o 5 años, ¿no? Pero es lento igual. Sobre la celeridad o no, hablamos después de esta primera pausa, ¿les parece? Okay. Antes quiero contarles que llegó Nexo Residenciales. No es